La carretera serpenteaba entre árboles altos y oscuros, formando un túnel natural que absorbía cada rayo de luz que intentaba atravesar las ramas densas. Miguel y Teresa, dos amigos inseparables, habían oído hablar de un tramo de carretera al que pocos se atrevían a acercarse de noche. Los rumores en el pueblo hablaban de un extraño conductor que aparecía solo cuando el sol se ocultaba, siempre en un viejo camión que parecía salido de otra época. Dicen que el tipo del camión nunca se detiene, que solo observa y sigue a quienes se cruzan en su camino, murmuró Teresa mientras caminaban juntos, casi en un susurro, como si temiera despertar a algún ente oculto entre los árboles. ¿Quién va a andar por aquí a estas horas, Tere? Miguel intentó sonar seguro, aunque una parte de él no podía evitar el escalofrío que recorría su espalda. Seguro son solo leyendas para asustarnos. Pero algo en la quietud de la noche era inquietante. No había ni un solo sonido, ni siquiera el canto de los grillos, y cada paso resonaba en el silencio como un eco lejano. Una brisa fría y pegajosa los envolvió, y ambos comenzaron a sentir el peso de una presencia, como si alguien o algo los estuviera observando desde la distancia. Mientras avanzaban, el silencio fue interrumpido por un sonido grave y mecánico. A lo lejos, pudieron ver dos faros que parecían flotar en la oscuridad, avanzando lentamente hacia ellos. Miguel tragó saliva, y su corazón comenzó a latir con fuerza. «Miguel, ¿qué es eso?», preguntó Teresa, aferrándose a su brazo. «Debe ser un auto cualquiera, ¿verdad?». A medida que los faros se acercaban, una figura se hizo visible detrás del volante, un hombre de mirada fría y penetrante, oculto bajo un sombrero. La piel de su rostro estaba tensa, como si estuviera estirada sobre un esqueleto afilado. Con cada metro que se acercaba, la tensión crecía. Y entonces, justo cuando el camión estaba a punto de alcanzarlos, el conductor frenó de golpe, provocando un chirrido agudo que hizo eco en toda la carretera. Miguel y Teresa no se atrevieron a moverse ni a respirar, sintiendo que aquel encuentro marcaría el comienzo de una noche que nunca olvidarían. Miguel y Teresa estaban emocionados, paseando en bicicleta por la carretera de tierra que conducía al corazón del bosque. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras la brisa fresca de la tarde hacía que los árboles susurraran secretos. Siempre les había encantado explorar, pero ese día había algo diferente en el aire, una tensión que no podían identificar. «Oye, Miguel, mira esto», exclamó Teresa, señalando algo brillante al borde de la carretera. Miguel se acercó, la curiosidad superando el instinto de precaución que comenzaba a crecer dentro de él. En el suelo, una mancha de sangre oscura se extendía como una sombra siniestra en la tierra batida. Se agachó, observando la textura viscosa que relucía bajo la luz del sol poniente. «¿Es sangre?», preguntó Teresa, el tono de su voz revelando una mezcla de fascinación y miedo. Miguel asintió, una sensación de incomodidad creciendo en su estómago. La sangre parecía reciente, y no podían evitar pensar en qué podría haber causado tal escena. «Debe ser de algún animal», sugirió Miguel, tratando de desviar el pánico que comenzaba a invadirlos. «O tal vez un accidente. No nos preocupemos por eso». Pero la imagen de la mancha roja continuaba acechando sus mentes. Mientras decidían si debían seguir, el viento comenzó a soplar más fuerte, como si el bosque estuviera susurrando advertencias. Teresa miró hacia los árboles, notando cómo sus troncos se movían y se retorcían, creando formas que parecían casi humanas. La sensación de ser observados crecía. «¿Vamos a volver? No quiero quedarme aquí mucho tiempo», dijo Teresa, con un leve temblor en la voz. Miguel dudó, mirando la carretera adelante, que se extendía como una invitación, pero también como una trampa. El sol se estaba poniendo rápidamente, y la oscuridad comenzaba a engullir el paisaje. «Solo un poco más. Vamos a ver si encontramos algo más», insistió Miguel, a pesar de la aprensión de Teresa. Ella suspiró, pero sabiendo que era mejor no discutir, siguió a su amigo. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, creando un túnel de sombras que los envolvía. La luz del día se disipaba, y los sonidos del bosque cambiaban. El canto de los pájaros dio lugar a un silencio incómodo, interrumpido solo por el susurro de las hojas. «¿Te has dado cuenta de cómo todo se volvió silencioso?», preguntó Teresa, mirando a Miguel con los ojos muy abiertos. Él también había sentido el cambio en el ambiente, una sensación opresiva flotando en el aire. «Volvamos, en serio. Esto no está bien»,
insistió ella, comenzando a sentir que estaban yendo demasiado lejos. Al regresar, algo los hizo detenerse. El cielo se oscureció rápidamente, cubriendo la carretera y el bosque con una oscuridad casi palpable. Miguel y Teresa pedaleaban a toda velocidad, el corazón latiendo desbocado en sus pechos, mientras las sombras del bosque parecían cobrar vida a su alrededor. La adrenalina corría por sus venas, pero el miedo era un compañero constante, apretando su pecho con cada giro de las ruedas. Finalmente, llegaron a un claro donde la luna brillaba intensamente, iluminando el entorno con una luz plateada que danzaba entre las hojas. Se detuvieron, jadeando, y Miguel se giró para mirar hacia atrás, esperando que la figura oscura no los hubiera seguido. ¿Estás bien?, preguntó Teresa, su voz temblorosa. Miguel asintió, aunque su mente estaba abrumada por la confusión y el terror. ¿Qué crees que era eso? Teresa se dejó caer al suelo, con las manos sobre las rodillas intentando recuperar el aliento. La idea de lo que habían visto los atormentaba, una imagen que se grabaría en sus mentes por mucho tiempo. No sé, pero no me gusta estar aquí, respondió Miguel, el aliento aún entrecortado. La luna llena parecía observarlos, casi burlándose de su situación. El silencio del bosque era inquietante, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el lejano aullido de un lobo. ¿Deberíamos volver a casa?, propuso Teresa, su voz temblando. Miguel miró a su alrededor, la oscuridad opresiva haciéndolos sentir como si estuvieran atrapados en un laberinto de sombras. No sé si deberíamos volver por esa carretera. Tal vez deberíamos buscar un camino alternativo, sugirió. Con una decisión tomada, comenzaron a avanzar por el claro, alejándose del sendero principal. Sin embargo, la sensación de ser observados continuaba, como si alguien o algo estuviera al acecho. Mientras caminaban, escucharon un susurro en el aire, como si el bosque estuviera hablando, advirtiéndoles de un peligro inminente. De repente, un crujido resonó entre los árboles, seguido de un ruido pesado que se acercaba. Miguel y Teresa se congelaron, el aliento atrapado en sus gargantas. ¿Qué fue eso?, murmuró Teresa, sus ojos muy abiertos de terror. Miguel, incapaz de responder, comenzó a retroceder lentamente, tirando de Teresa hacia atrás. La figura oscura reapareció entre los árboles, emergiendo de las sombras con una agilidad sorprendente. Era una criatura enorme, con pelaje gris oscuro y ojos que brillaban como antorchas. Su boca se abrió, revelando colmillos afilados que parecían relucir a la luz de la luna. Era un hombre lobo, y su presencia llenó el aire con una ferocidad aterradora. ¡Corre!, gritó Miguel, y los dos adolescentes empezaron a correr sin mirar atrás. Las patas de la criatura golpeaban el suelo, resonando en sus oídos mientras corrían por el claro. Las ramas rasguñaban sus brazos y rostros, pero la adrenalina los mantenía en movimiento. La criatura estaba detrás de ellos, persiguiéndolos con una ferocidad que los llenaba de pánico. Miguel y Teresa corrieron hasta llegar a un pequeño arroyo. Sin pensarlo dos veces, saltaron y se sumergieron en el agua fría, tratando de ocultarse. El corazón de Teresa latía descontrolado, y el agua apenas logró calmar su pánico. La luna iluminaba el arroyo, reflejando su imagen distorsionada en la superficie. Mientras estaban sumergidos, escucharon el sonido de la criatura acercándose, su aliento caliente llenando el aire. ¿Y si nos encuentra aquí?, susurró Teresa, temblando. Miguel, que intentaba mantenerse tranquilo, miró a su alrededor, buscando un lugar para escapar. No lo sé, pero tenemos que permanecer en silencio, respondió, su voz un susurro. Finalmente el sonido se desvaneció y la oscuridad volvió a envolverlos. Se miraron el uno al otro, los ojos llenos de terror y desesperación. No podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos un plan, dijo Miguel pensando en cómo escapar de esa pesadilla. Mientras la luna brillaba sobre ellos, sabían que la noche aún no había terminado y que el verdadero terror estaba a punto de desatarse. La mañana llegó con un brillo tenue, como si el sol dudara en iluminar el mundo después de la pesadilla de la noche anterior. Miguel y Teresa, aún empapados y temblando de frío, emergieron del arroyo con el corazón en la garganta. Se miraron, cada uno sintiendo la pesada carga del miedo compartido. ¿Sobrevivimos a eso?, preguntó Teresa, su voz apenas un susurro. Miguel no respondió de inmediato. En su mente, la imagen del hombre lobo acechante seguía fresca y vívida. Decidieron que era hora de regresar al pueblo. El camino estaba lleno de árboles retorcidos que parecían murmurar advertencias, pero la idea de regresar a la civilización les dio fuerzas.
Mientras caminaban, Miguel no podía dejar de pensar en lo que habían visto. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? ¿Qué estaba haciendo esa cosa en el bosque? Cuestionó, su mente en un torbellino. Al llegar al pueblo, las calles estaban desiertas, como si la comunidad estuviera sumida en un profundo sueño. Decidieron ir a la casa de su amigo Pablo, un entusiasta de las historias de terror que siempre parecía tener respuestas para todo. Si alguien sabe algo sobre hombres lobo, es él, pensó Miguel. Al acercarse a la puerta de Pablo, el corazón les latía con fuerza, llenos de ansiedad. Llamaron, y después de unos momentos de silencio, Pablo abrió la puerta, su rostro instantáneamente cambiando a preocupación al ver sus expresiones. ¿Qué les pasó? Parecen fantasmas, dijo Pablo, invitándolos a entrar. Miguel y Teresa compartieron rápidamente su historia. Cada palabra parecía ser la más real, más aterradora. Pablo, al escuchar sobre la criatura, frunció el ceño. Hay leyendas sobre un hombre lobo que ha estado merodeando por los bosques cercanos. La gente dice que es un espíritu maldito que caza a los incautos, explicó, mientras su rostro se tornaba serio. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó Teresa, su voz temblando. No puedes detener a un hombre lobo. La única forma de sobrevivir es evitarlo. Pero si ya lo has visto, está claro que él ya sabe de ustedes, respondió Pablo, su tono grave. Las palabras de Pablo cayeron como una losa sobre ellos. La caza había comenzado y ahora eran las presas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz llena de desesperación. Pablo pensó por un momento. Si tienen alguna posibilidad de sobrevivir, necesitan prepararse. Hay viejas tradiciones, maneras de protegerse de las criaturas de la noche, dijo. Les explicó que debían recolectar ciertas hierbas que crecían en el bosque, plantas que según la leyenda podrían ofrecerles protección contra el ser que los acechaba. Sin perder tiempo, el trío se adentró en el bosque, con la tensión palpable en el aire. Cada ruido, cada crujido, les hacía saltar. Teresa recogía las hierbas, mientras Miguel y Pablo se mantenían alertas, escaneando el entorno por cualquier signo de peligro. «Esto no puede estar pasando», murmuró Miguel para sí mismo, sintiendo la presión del pánico, apretando su pecho. Cuando terminaron de recolectar las hierbas se sentaron en una roca, tratando de calmarse. «Si esto no funciona», comenzó Teresa, pero Miguel la interrumpió. «No podemos pensar así. Debemos creer que podemos salir de esto», dijo, intentando infundir valor en ellos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y naranja, como una advertencia de la llegada de la noche. A medida que la oscuridad caía, Miguel se sentía cada vez más ansioso. «No deberíamos estar aquí, debemos regresar al pueblo», dijo, comenzando a levantarse. Pero antes de que pudiera dar un paso, un aullido resonó en el aire, profundo y gutural. El sonido parecía surgir de todas partes, llenando el bosque con un eco aterrador. Los tres se miraron, el terror en sus ojos. «Es él», gritó Teresa, su voz llena de pánico. Miguel sintió que su corazón se detenía. Sin pensarlo, comenzaron a correr. Las hierbas que habían recolectado caían al suelo a medida que huían por el sendero, el aullido acercándose cada vez más. La criatura estaba cerca, y la noche, que debería ser un refugio, se convirtió en su peor pesadilla. El bosque se llenaba de sombras, y con cada paso, la sensación de ser cazados se hacía más intensa. Sabían que el verdadero horror apenas comenzaba, y que la caza estaba lejos de terminar. La noche se había adueñado del bosque, y la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Miguel, Teresa y Pablo corrían sin parar, sus corazones latiendo frenéticamente. Cada sombra parecía moverse, cada susurro del viento sonaba como una advertencia. «¡Rápido! ¡No pares!», gritó Miguel, empujando a sus amigos a seguir adelante. El aullido había dejado de resonar, pero la sensación de que la criatura los acechaba no hacía más que aumentar. Mientras corrían, Miguel sintió que el terreno comenzaba a descender, y antes de que pudiera reaccionar, tropezó y cayó. «¡Miguel!», exclamó Teresa, deteniéndose en seco. Pablo se giró y ayudó a Miguel a levantarse. «Debemos seguir, no hay tiempo», dijo, apretando los dientes ante la presión del miedo. Con el estómago revuelto, Miguel se incorporó, y una vez más comenzaron a correr. Finalmente llegaron a un claro en el bosque. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el lugar con una luz espectral. «Aquí necesitamos descansar un momento», dijo Pablo, respirando pesadamente. Se sentaron en una roca, tratando de recuperar el aliento, pero el silencio que los rodeaba era aterrador.
La sensación de que algo no estaba bien llenaba el aire. ¿Por qué dejó de aullar?, murmuró Teresa, su voz temblando. La pregunta quedó flotando en el aire como un mal presagio. De repente, un ruido detrás de ellos hizo que se volvieran rápidamente. Las sombras parecían moverse en la penumbra, y un fuerte crujido interrumpió el silencio. «No puede ser», dijo Pablo, su rostro pálido como un fantasma. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la criatura emergió del bosque, una figura enorme cubierta de pelo negro, sus ojos brillando con una luz antinatural. Era el hombre lobo. «¡Corre!», gritó Miguel, volviendo a tomar la iniciativa. Se levantaron y comenzaron a correr, el miedo pulsando en sus venas. La criatura se lanzó tras ellos, su respiración pesada y rugiente resonando en la oscuridad. La adrenalina les impulsaba, pero la fatiga comenzaba a hacer mella. Miguel sabía que no podían seguir así por mucho tiempo. «¡Hacia el río! ¡Rápido!», gritó, recordando la corriente que había cruzado la noche anterior. Al llegar al borde del río, Miguel miró hacia atrás y vio que la criatura se detenía en la orilla, sus ojos fijos en ellos. «¿Qué hace?», preguntó Teresa jadeando. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondió Miguel, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. «Hay que cruzar el río. Tal vez no se atreva a seguirnos». Sin pensarlo dos veces, saltaron al agua helada. El río era un torrente furioso y los arrastraba, pero eso no importaba. Mientras luchaban contra la corriente, Miguel miró hacia la orilla y vio al hombre lobo gruñendo, incapaz de cruzar. «¡Sigue nadando!», gritó, empujando a Teresa hacia la orilla opuesta. Finalmente, después de un esfuerzo desgastante, alcanzaron la orilla y se arrastraron a tierra. «¡Corre!», gritó Miguel, volviendo a tomar la iniciativa. Se levantaron y comenzaron a correr, el miedo pulsando en sus venas. La criatura se lanzó tras ellos, su respiración pesada y rugiente resonando en la oscuridad. La adrenalina les impulsaba, pero la fatiga comenzaba a hacer mella. Miguel sabía que no podían seguir así por mucho tiempo. «¡Hacia el río! ¡Rápido!», gritó, recordando la corriente que había cruzado la noche anterior. Al llegar al borde del río, Miguel miró hacia atrás y vio que la criatura se detenía en la orilla, sus ojos fijos en ellos. «¿Qué hace?», preguntó Teresa, jadeando. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondió Miguel, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. «Hay que cruzar el río. Tal vez no se atreva a seguirnos». Sin pensarlo dos veces, saltaron al agua helada. El río era un torrente furioso y los arrastraba, pero eso no importaba. Mientras luchaban contra la corriente, Miguel miró hacia la orilla y vio al hombre lobo gruñendo, incapaz de cruzar. «¡Sigue nadando!», gritó, empujando a Teresa hacia la orilla opuesta. Finalmente, después de un esfuerzo desgastante, alcanzaron la orilla y se arrastraron a tierra. Respirando con dificultad, se dieron cuenta de que estaban cubiertos de barro y agua. «Lo logramos, por ahora», dijo Pablo, intentando calmarse. Pero la sensación de que no estaban a salvo persistía. Miraron hacia atrás y vieron al hombre lobo asomándose en la otra orilla, su figura oscura contrastando con la luz de la luna. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Teresa, sus ojos llenos de miedo. «Necesitamos un lugar seguro, un lugar donde podamos planear lo que sigue», dijo Miguel, su mente trabajando a 1000 por hora. Había una cabaña abandonada no muy lejos de allí, donde solían ir de campamento. «Podemos ir a la cabaña, tal vez haya algo que podamos usar», sugirió. Mientras avanzaban a través del bosque, el silencio se volvió opresivo. Cada crujido de las ramas y susurro del viento los hacía saltar. La cabaña se veía más lejana de lo que recordaban, pero no podían rendirse. Sabían que si se detenían, la criatura podría atraparlos. Finalmente llegaron a la cabaña, que se erguía como un espectro entre los árboles. Miguel abrió la puerta, que chirrió ominosamente. Al entrar, un olor a moho y madera podrida invadió sus narices. «Esto no es bueno», murmuró Teresa. «¿Y si está aquí?». Sin embargo, no había tiempo para dudar. Miguel cerró la puerta detrás de ellos y se volvió hacia sus amigos. «Vamos a fortificar esta cabaña. Debemos estar listos para lo que venga». Mientras trabajaban, el sonido de aullidos lejanos comenzó a resonar, llenando la noche de terror. La caza había comenzado, y ellos eran los objetivos. La cabaña estaba oscura, solo iluminada por la débil luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas sucias. Miguel, Teresa y Pablo se movieron rápidamente, asegurando puertas y ventanas. «Si conseguimos bloquear todas las salidas, tal vez podamos esperar hasta el amanecer», sugirió Miguel, su voz firme pero con un matiz de nerviosismo.
Teresa y Pablo asintieron, compartiendo la inquietud en el aire. Mientras trabajaban, el sonido de aullidos se hacía más intenso, resonando en la distancia como una sinfonía de terror. Cada grito helado hacía que el corazón de Miguel latiera más rápido. ¿Cuántos hay?, preguntó Pablo, mientras se esforzaba por colocar una estantería frente a la ventana. No lo sé, pero uno es suficiente para acabar con nosotros, respondió Miguel, sintiendo que la tensión aumentaba. Finalmente lograron asegurar las puertas y ventanas. Se sentaron en el suelo agotados pero alerta. ¿Y si no puede entrar?, murmuró Teresa, tratando de aferrarse a una pizca de esperanza. No podemos contar con eso. Debemos estar listos para cualquier cosa, dijo Miguel, observando a su alrededor. La cabaña era un lugar en ruinas, con muebles viejos y polvo acumulado por años de abandono. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta trasera, haciendo que los tres saltaran. «¡Está aquí!», gritó Teresa, y todos se apresuraron a la entrada. Miguel se acercó lentamente, tratando de controlar su respiración. «¿Qué hacemos?», preguntó Pablo, su voz temblando. «Nos quedamos aquí y esperamos. Si intenta entrar, lo enfrentaremos», respondió Miguel, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Mientras esperaban, el sonido de arañazos y golpes se intensificó. La criatura estaba intentando abrir la puerta, sus garras desgastando la madera. «No puedo creer que esto esté sucediendo», susurró Teresa, su rostro pálido. «Pensé que era solo una leyenda». Miguel la miró, reconociendo el miedo en sus ojos. «Nosotros somos los que tenemos que sobrevivir. No dejaremos que esto termine así». Los golpes cesaron por un momento, creando un silencio inquietante. La tensión en el aire era palpable, y Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Entonces, un profundo aullido resonó desde afuera, y Miguel supo que la criatura estaba cerca. «Debemos encontrar algo para defendernos», dijo, mientras buscaba en la cabaña. Rummaging por los viejos muebles, encontraron un hacha oxidada y un par de garrotes. «Esto servirá. Al menos es algo», dijo Pablo, sosteniendo el hacha con fuerza. Miguel se sintió un poco más tranquilo, aunque sabía que no sería suficiente. «Si entra, hay que atacarlo en equipo», sugirió, y ambos asintieron, preparándose para lo peor. De repente, la puerta se rompió de golpe. La criatura irrumpió en la cabaña, su figura gigantesca y peluda iluminada por la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un resplandor feroz, y un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. «Ahora», gritó, y los tres atacaron al unísono. El hacha de Pablo se estrelló contra la pared, mientras que Miguel golpeaba con el garrote, pero la criatura se movía con una velocidad sorprendente. La lucha era brutal. La criatura rugió, sus garras rasgando el aire. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba mientras esquivaba un ataque. La cabaña temblaba bajo la furia del hombre lobo, y cada movimiento parecía estar cargado de terror. «No dejes que se acerque», gritó Teresa, mientras intentaba golpear la criatura en la cabeza. Sin embargo, el hombre lobo era más rápido de lo que esperaban. Con un movimiento brusco, arrojó a Pablo contra la pared. Miguel sintió un frío intenso al ver a su amigo caer, pero no había tiempo para lamentarse. «¡Levántate!», gritó, volviendo a centrarse en la criatura. Mientras el hombre lobo se giraba hacia él, Miguel tomó un profundo respiro y atacó de nuevo. El hacha de Pablo había caído al suelo, pero Miguel se lanzó hacia adelante, golpeando a la criatura con toda su fuerza. Un grito desgarrador resonó en la cabaña, y por un momento todo se detuvo. La criatura retrocedió y Miguel sintió que tenía una oportunidad. «Ahora, Teresa, ayúdame», gritó. Mientras la criatura se tambaleaba, Teresa corrió hacia Miguel, tomando el hacha del suelo. «¡Atrás, monstruo!», gritó, golpeando con fuerza. El impacto hizo que el hombre lobo retrocediera, y por un momento pareció aturdido. Miguel y Teresa intercambiaron miradas decididas. «No podemos dejar que se recupere», dijo Miguel, levantando el garrote. Sin embargo, el hombre lobo no se daría por vencido tan fácilmente. Con un feroz aullido, se lanzó hacia ellos nuevamente, y el terror se apoderó de Miguel. Sabía que tenían que hacer un último esfuerzo para sobrevivir. «Juntos», gritó, y se lanzaron a la carga. La cabaña era un campo de batalla, y el destino de los tres amigos pendía de un hilo. Mientras corrían, el bosque se volvía cada vez más denso y oscuro. La linterna temblaba en la mano de Miguel y la luz parpadeaba creando sombras danzantes que jugaban con su imaginación. «No sé cuánto tiempo podremos seguir así», dijo Teresa, luchando por recuperar el aliento. «¿Qué vamos a hacer si nos encuentra?». Miguel no tenía respuestas, solo la urgencia de seguir adelante.
Finalmente encontraron un claro. La luna iluminaba la escena, ofreciendo un breve respiro en la oscuridad que los rodeaba. Pero esa calma fue efímera. Desde la distancia escucharon un crujido, seguido de un susurro gutural. «No estamos solos», dijo Miguel, temiendo lo que podría significar. Se dieron cuenta de que el hombre lobo podría estar al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. «Tenemos que ocultarnos», sugirió Teresa, mirando a su alrededor en busca de un refugio. Vieron un viejo tronco caído y decidieron esconderse detrás de él. Mientras se agachaban, la tensión crecía. Miguel se asomó ligeramente, tratando de escanear el área. «No veo nada, pero eso no significa que no esté cerca», dijo, sintiendo el sudor frío correr por su frente. De repente, el aullido resonó de nuevo, esta vez más cerca. Miguel y Teresa intercambiaron miradas, el terror palpable en sus ojos. La criatura había olfateado su rastro. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que movernos», susurró Miguel, comenzando a arrastrarse. Justo cuando pensaban que estaban a salvo, un sonido sordo interrumpió la noche. El tronco comenzó a moverse. Algo lo había golpeado con fuerza, haciéndolo tambalear. «¡Corre!», gritó Miguel, y ambos se lanzaron hacia el bosque. Pero el hombre lobo ya había hecho su jugada. Apareció de entre los árboles, su figura imponente y aterradora, con los ojos resplandecientes como brasas. «¡Atrás!», gritó Miguel, levantando la linterna. Sin embargo, la luz no fue suficiente para ahuyentar la amenaza. La criatura se abalanzó hacia ellos, y Miguel sintió que el pánico se apoderaba de su mente. Mientras corrían, las garras del hombre lobo rasgaron el aire, y Miguel sintió el viento de su paso. «No podemos dejar que nos atrape», dijo Teresa, su voz entrecortada por el miedo. «Necesitamos un plan». A lo lejos vieron una cabaña abandonada. «Ahí, puede que haya algo que nos ayude», gritó Miguel, señalando la dirección. Sin pensar en las consecuencias, se lanzaron hacia la cabaña, con la esperanza de que tal vez allí podrían encontrar refugio. Al entrar, la cabaña estaba cubierta de polvo y telarañas. Los muebles estaban desordenados, y una sensación de abandono impregnaba el aire. Pero no había tiempo para analizarlo. «Revisa si hay algo que podamos usar como arma», dijo Miguel, mientras buscaba desesperadamente en cada rincón. Mientras Teresa buscaba, él mantuvo un ojo en la ventana, temiendo que el hombre lobo los encontrara antes de que pudieran estar listos. La noche estaba oscura y silenciosa mientras Miguel y Teresa, dos adolescentes de 17 años, se aventuraban por una carretera solitaria cerca del bosque. Era una noche de verano, ideal para disfrutar de la libertad que ofrecía la juventud, lejos de la rutina del colegio. Con las ventanas del coche abiertas, el viento fresco les acariciaba el rostro mientras compartían risas y secretos. Miguel, que siempre había sido un amante de las historias de terror, le había contado a Teresa sobre la leyenda de una criatura que merodeaba por el bosque. «Dicen que es un hombre lobo», dijo con voz misteriosa, «y que caza a los desprevenidos que se adentran en su territorio». Teresa, que nunca había creído en tales cuentos, se rió, pero un escalofrío recorrió su espalda. «Vamos, Miguel, no me asustes. Es solo un mito». Mientras conducía, Miguel sintió que había algo extraño en el aire. Un sentimiento de inquietud que no podía explicar lo invadía. De repente notaron algo en el camino, un bulto oscuro en la carretera. «¿Qué es eso?», preguntó Teresa con la voz temblorosa. Miguel desaceleró el coche y a medida que se acercaban, pudieron distinguir lo que parecía ser un rastro de sangre que se extendía a lo largo de la carretera. «No puede ser real», murmuró Miguel, la adrenalina corriendo por sus venas. Detuvieron el coche y bajaron, iluminando el área con la linterna de sus teléfonos. La sangre, fresca y oscura, dejaba un rastro que se adentraba en el bosque. «Deberíamos volver», dijo Teresa, con un tono de preocupación evidente en su voz. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. «No, espera, solo un momento más», insistió Miguel, acercándose al rastro. La luz de su linterna iluminó algo que parecía ser una prenda desgarrada, un trozo de ropa cubierta de sangre. Teresa dio un paso atrás, asustada. «Miguel, esto no está bien. Debemos irnos». De repente, un sonido sordo resonó entre los árboles, como un gruñido profundo y gutural que hizo que sus corazones se detuvieran por un instante. Ambos se quedaron en silencio, sus ojos agrandándose por el terror. «¿Lo escuchaste?», susurró Teresa, incapaz de ocultar su pánico. Miguel asintió lentamente, el miedo apoderándose de su valentía. «Volvamos al coche», dijo, intentando sonar firme.
Sin embargo, antes de que pudieran moverse, una sombra oscura emergió entre los árboles, y un par de ojos amarillos los observaba desde la distancia. Era un instante que parecía eterno, y en ese momento, supieron que estaban en peligro. El hombre lobo de las leyendas no era solo un mito. Estaba allí, acechando en la oscuridad. Miguel sintió una mezcla de adrenalina y terror al darse cuenta de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. «¡Corre!», gritó, y ambos se lanzaron hacia el coche, sintiendo que el horror de la noche acababa de comenzar. Descubiertos por la criatura, era aterradora. En medio de la tensión, decidieron que no podían permanecer ocultos para siempre. Miguel, con voz apenas audible, dijo: «Necesitamos distraerlo, algo que lo aleje de aquí. Tal vez podamos hacer ruido y correr en la dirección opuesta». Teresa sintió, aunque la idea la aterraba. «Está bien, pero tú haces el ruido. Yo estaré lista para correr cuando tú digas». Con un nudo en el estómago, Miguel tomó una piedra del suelo y la lanzó a unos arbustos lejanos. El sonido resonó en la oscuridad, y por un instante todo quedó en silencio. Luego un crujido, seguido de un leve movimiento en la penumbra, le hizo contener la respiración. La criatura había escuchado el ruido. Se podía sentir su presencia, una sombra oscura que merodeaba. Miguel y Teresa se miraron con pavor. El hombre lobo estaba cerca. En un impulso, Miguel decidió que era hora de actuar. «¡Ahora!», gritó, y ambos saltaron de su escondite, corriendo con todas sus fuerzas hacia la dirección opuesta del ruido. Mientras corrían, podían sentir el viento helado golpeando sus rostros, y el aliento agitado de la criatura detrás de ellos, cada vez más cercano. Las ramas y las espinas rasguñaban sus brazos, pero no podían detenerse. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aullido del hombre lobo resonaba en sus oídos, como un recordatorio de que la muerte estaba a un paso de ellos. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, y Miguel vio una antigua cabaña, apenas visible entre los árboles. «¡Allí!», gritó, señalando hacia la estructura desvencijada. No había tiempo que perder. Aceleraron el paso, pero el sonido de pisadas pesadas detrás de ellos los instaba a correr aún más rápido. Con un último esfuerzo, lograron llegar a la puerta de la cabaña. Miguel la empujó, y ambos entraron, cerrando la puerta tras ellos. El aire dentro estaba denso y polvoriento, y la oscuridad les dio la bienvenida como un refugio. Se apoyaron contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Pero el terror no había terminado. Un fuerte golpe resonó en la puerta, seguido de un aullido ensordecedor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Teresa, sus ojos llenos de pánico. «No podemos quedarnos aquí», respondió Miguel, mirando a su alrededor en busca de un arma o algo que pudiera ayudarles. A medida que el hombre lobo forcejeaba con la puerta, el miedo los envolvía, y la pregunta sobre quién sobreviviría esa noche se volvía más urgente. La oscuridad había caído completamente sobre el bosque, y Miguel y Teresa se encontraban cada vez más atrapados en un laberinto de terror. Después de escapar del ataque del hombre lobo, se habían refugiado en una cabaña abandonada, con las ventanas barricadas y la puerta reforzada con muebles. La única luz provenía de una linterna parpadeante que sostenía Miguel, mientras el miedo se apoderaba de ambos. «¿Qué vamos a hacer, Miguel?», preguntó Teresa, su voz temblorosa resonando en la cabaña vacía. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Miguel la miró, consciente de que el tiempo se les estaba agotando. «Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí», respondió con determinación. «No podemos esperar a que venga a buscarme otra vez». Los recuerdos del ataque anterior volvían a su mente como un eco aterrador. La ferocidad del hombre lobo, la forma en que había dejado marcas en el coche, la sensación de impotencia cuando se abalanzó sobre ellos. No podían dejar que eso volviera a suceder. Mientras hablaban, un sonido resonó fuera de la cabaña. El sonido de ramas crujientes y aullidos lejanos se intensificó en la noche, envolviendo a Miguel y Teresa en una atmósfera de terror palpable. La linterna que sostenía Miguel temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida en las paredes de la cabaña. Con cada crujido, el corazón de Teresa latía más rápido, como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente desesperación. «¿Escuchaste eso?», susurró Teresa, su rostro pálido iluminado por el parpadeo de la luz. Miguel asintió, consciente de que cada sonido podía significar que el hombre lobo estaba más cerca de lo que pensaban.
Se acercaron a la ventana, intentando ver en la oscuridad, pero solo encontraron hembras indistintas y el susurro del viento entre los árboles. «Miguel, necesitamos un plan», dijo Teresa, su voz temblorosa, pero firme. «No podemos quedarnos aquí esperando a que se nos encuentre». Miguel miró a su alrededor, buscando algo que pudiera servir como defensa. Encontró una vieja pala en un rincón de la cabaña. «Esto podría servir», dijo, mientras la levantaba con esfuerzo. «No es mucho, pero es mejor que nada». Mientras se preparaban, un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un profundo rugido. Era un sonido que helaría la sangre de cualquiera. El hombre lobo estaba cerca, y el pánico se apoderó de ambos. «Tenemos que salir de aquí, ya», exclamó Miguel, sabiendo que no podían esperar más. Sin pensarlo dos veces, abrieron la puerta y se lanzaron a la noche oscura, la linterna iluminando su camino de manera titubeante. Corrieron por el sendero que habían tomado antes, sintiendo que los ojos del depredador los seguían. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el aullido del hombre lobo resonaba como un lamento en la distancia. «Miguel, por aquí», gritó Teresa, señalando un desvío que parecía más seguro. Sin dudar, Miguel la siguió, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. La oscuridad había caído completamente sobre el bosque, y Miguel y Teresa se encontraban cada vez más atrapados en un laberinto de terror. Después de escapar del ataque del hombre lobo, se habían refugiado en una cabaña abandonada, con las ventanas barricadas y la puerta reforzada con muebles. La única luz provenía de una linterna parpadeante que sostenía Miguel, mientras el miedo se apoderaba de ambos. «¿Qué vamos a hacer, Miguel?», preguntó Teresa, su voz temblorosa resonando en la cabaña vacía. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Miguel la miró, consciente de que el tiempo se les estaba agotando. «Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí», respondió con determinación. «No podemos esperar a que venga a buscarme otra vez». Los recuerdos del ataque anterior volvían a su mente como un eco aterrador. La ferocidad del hombre lobo, la forma en que había dejado marcas en el coche, la sensación de impotencia cuando se abalanzó sobre ellos. No podían dejar que eso volviera a suceder. Mientras hablaban, un sonido resonó fuera de la cabaña. El sonido de ramas crujientes y aullidos lejanos se intensificó en la noche, envolviendo a Miguel y Teresa en una atmósfera de terror palpable. La linterna que sostenía Miguel temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida en las paredes de la cabaña. Con cada crujido, el corazón de Teresa latía más rápido, como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente desesperación. «¿Escuchaste eso?», susurró Teresa, su rostro pálido iluminado por el parpadeo de la luz. Miguel asintió, consciente de que cada sonido podía significar que el hombre lobo estaba más cerca de lo que pensaban. Se acercaron a la ventana, intentando ver en la oscuridad, pero solo encontraron hembras indistintas y el susurro del viento entre los árboles. «Miguel, necesitamos un plan», dijo Teresa, su voz temblorosa, pero firme. «No podemos quedarnos aquí esperando a que se nos encuentre». Miguel miró a su alrededor, buscando algo que pudiera servir como defensa. Encontró una vieja pala en un rincón de la cabaña. «Esto podría servir», dijo, mientras la levantaba con esfuerzo. «No es mucho, pero es mejor que nada». Mientras se preparaban, un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un profundo rugido. Era un sonido que helaría la sangre de cualquiera. El hombre lobo estaba cerca, y el pánico se apoderó de ambos. «Tenemos que salir de aquí, ya», exclamó Miguel, sabiendo que no podían esperar más. Sin pensarlo dos veces, abrieron la puerta y se lanzaron a la noche oscura, la linterna iluminando su camino de manera titubeante. Corrieron por el sendero que habían tomado antes, sintiendo que los ojos del depredador los seguían. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el aullido del hombre lobo resonaba como un lamento en la distancia. «Miguel, por aquí», gritó Teresa, señalando un desvío que parecía más seguro. Sin dudar, Miguel la siguió, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. El sonido de ramas crujientes y aullidos lejanos se intensificó en la noche, envolviendo a Miguel y Teresa en una atmósfera de terror palpable. La linterna que sostenía Miguel temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida en las paredes de la cabaña. Con cada crujido, el corazón de Teresa latía más rápido, como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente desesperación. «¿Escuchaste eso?», susurró Teresa, su rostro pálido iluminado por el parpadeo de la luz. Miguel asintió,
consciente de que cada sonido podía significar que el hombre lobo estaba más cerca de lo que pensaban. Se acercaron a la ventana, intentando ver en la oscuridad, pero solo encontraron sombras indistintas y el susurro del viento entre los árboles. «Miguel, necesitamos un plan», dijo Teresa, su voz temblorosa pero firme. «No podemos quedarnos aquí esperando a que nos encuentre». Miguel miró a su alrededor, buscando algo que pudiera servir como defensa. Encontró una vieja pala en un rincón de la cabaña. «Esto podría servir», dijo, mientras lo levantaba con esfuerzo. «No es mucho, pero es mejor que nada». Mientras se preparaban, un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un profundo rugido. Era un sonido que helaría la sangre de cualquiera. El hombre lobo estaba cerca, y el pánico se apoderó de ambos. «Tenemos que salir de aquí, ya», exclamó Miguel, sabiendo que no podían esperar más. Sin pensarlo 2 veces, abrieron la puerta y se lanzaron a la noche oscura, la linterna iluminando su camino de manera titubeante. Corrieron por el sendero que habían tomado antes, sintiendo que los ojos del depredador los seguían. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el aullido del hombre lobo resonaba como un lamento en la distancia. «Miguel, por aquí», gritó Teresa, señalando un desvío que parecía más seguro. Sin dudar, Miguel la siguió, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. El bosque estaba vivo con el sonido de la caza, y ellos eran las presas. En medio de su carrera, Miguel tropezó con una raíz expuesta, cayendo al suelo. Teresa se detuvo en seco, dándole una mano para ayudarlo a levantarse, pero no había tiempo para perder. El aullido se volvió más fuerte, más cercano, y una sombra oscura apareció entre los árboles. «No podemos dejar que nos atrape», dijo Miguel, su voz cargada de urgencia. Ambos sabían que debían enfrentarse a su destino. Mientras corrían, decidieron dirigirse hacia un claro que habían visto anteriormente, donde la luna brillaba intensamente, esperando que la luz los protegiera de la oscuridad. Pero lo que encontraron en el claro fue aún más aterrador. El hombre lobo estaba allí, su figura imponente resaltando contra la luz de la luna, con los ojos brillando como 2 faros en la noche. El miedo congeló a Miguel y Teresa, y se dieron cuenta de que no podían escapar esta vez. Era el momento de enfrentarse a su pesadilla. El aire en el claro se volvió denso, casi pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración ante la presencia del hombre lobo. Miguel y Teresa se quedaron parados, paralizados por el pavor, mientras la criatura se erguía sobre ellos, su pelaje negro como la noche y sus garras afiladas como cuchillas reluciendo a la luz de la luna. «No mires a sus ojos», gritó Teresa, recordando las advertencias de historias antiguas. Miguel, a pesar de su terror, se mantuvo firme junto a ella, la pala aún en su mano, como un último recurso. La bestia se movía lentamente como si disfrutara de su miedo, y cada paso resonaba en el suelo como un eco de su inminente destino. «¿Qué hacemos?», murmuró Miguel, su voz temblando. Teresa lo miró, la determinación brillando en sus ojos. «No podemos dejar que nos atrape. Si retrocedemos, estamos perdidos. Debemos pelear», dijo, su tono firme. A pesar de la adrenalina que corría por sus venas, sabía que debían unirse y enfrentar lo que se avecinaba. De repente, el hombre lobo lanzó un aullido desgarrador que hizo vibrar el aire, y Miguel, en un acto de instinto, levantó la pala. «Aléjate de ella», gritó, avanzando hacia la criatura con toda la valentía que pudo reunir. El hombre lobo se abalanzó hacia él, sus garras listas para desgarrar. Teresa, viendo la inminente tragedia, tomó una roca del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra golpeó a la bestia en el costado, y por un momento se detuvo, mirando a Teresa con una rabia feroz. «Ahora, Miguel», gritó ella. Miguel no dudó y con un movimiento rápido atacó con la pala, el metal cortando el aire. La pala impactó en la pata de la criatura, haciéndola retroceder un paso. Pero el hombre lobo no se detuvo. Su mirada se tornó aún más salvaje y la ira brilló en sus ojos. «¡Corre!», exclamó Miguel, instando a Teresa a moverse. Ambos se lanzaron en direcciones opuestas, una estrategia arriesgada, pero necesaria para despistar a la bestia. Miguel sentía el corazón desbocado mientras corría hacia la densa vegetación, buscando refugio. El sonido de garras rasgando la tierra resonaba detrás de él, un recordatorio constante de que la muerte acechaba en cada esquina. Teresa, a su vez, encontró un tronco caído y se escondió detrás de él, respirando con dificultad mientras escuchaba el crujir de ramas a su alrededor. Su mente corría, ideando una manera de salir con vida.
Miguel se detuvo para escuchar, tratando de localizar al hombre lobo. Un aullido resonó a su izquierda, y sin pensarlo se dirigió en dirección opuesta. La estrategia había funcionado. La criatura parecía haber perdido su rastro, pero la sensación de alivio fue breve. Un fuerte golpe contra el tronco lo sacó de sus pensamientos. Teresa había sido descubierta. Con su corazón en la garganta, Miguel corrió hacia ella, su mente gritando que debía ayudarla. Al llegar, vio al hombre lobo asomándose sobre el tronco, listo para atacar. La oscuridad del bosque se convirtió en un laberinto de sombras a medida que Miguel corría. Su respiración entrecortada y su corazón palpitando desbocado. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero la terrorífica imagen de Teresa en peligro lo impulsaba aún más. Sabía que debía encontrarla, pero el miedo de que el hombre lobo pudiera atraparla lo consumía. El aullido del monstruo resonó en la distancia, una llamada que hacía eco en el alma de Miguel. Su mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si Teresa ya había sido capturada? Las dudas lo asediaban, pero no podía permitirse rendirse. Ella lo necesitaba, y aunque la desesperación lo abrumaba, también lo llenaba de determinación. Al llegar a un claro, Miguel se detuvo, tratando de recuperar el aliento y escuchar cualquier sonido que lo guiara hacia Teresa. El silencio era ensordecedor, roto solo por el susurro del viento entre los árboles. De repente, un crujido lo hizo girar bruscamente. A su izquierda vio una figura tambaleándose. Su corazón se detuvo por un momento. Era Teresa. «¡Miguel!», gritó ella, sus ojos brillando con miedo. Miguel corrió hacia ella, sintiendo un alivio inmenso al verla viva. Sin embargo, no tuvieron tiempo para celebrar. El aullido del hombre lobo se acercaba rápidamente. «¡Debemos escondernos!», exclamó Miguel, tirando de ella hacia un arbusto denso. Se agacharon juntos, escuchando el sonido de las garras en el suelo, cada vez más cerca. La criatura estaba cazándolos, y el tiempo se estaba agotando. «¿Cómo vamos a salir de esto?», murmuró Teresa, su voz temblando. Miguel sintió la presión del pánico, pero también un destello de coraje. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan». A medida que el sonido se acercaba, Miguel observó el claro. En el centro había un tronco caído, grueso y sólido. «Si podemos llegar a ese tronco, podríamos usarlo como barricada», sugirió. Teresa asintió, sus ojos llenos de determinación. «Contemos hasta 3 y corramos hacia él», propuso Miguel. Teresa respiró hondo y ambos asintieron. 1, 2, 3. Sin dudar, salieron de su escondite y corrieron hacia el tronco. Sus corazones latían como tambores de guerra, mientras el hombre lobo rugía detrás de ellos, rabioso por haber perdido su presa. Al llegar al tronco, Miguel se arrojó detrás de él, seguido de Teresa. La bestia estaba tan cerca que podían escuchar su respiración profunda y pesada. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que pelear», dijo Miguel, sintiendo que la situación era cada vez más desesperante. Mientras el hombre lobo rodeaba el tronco, Miguel buscó algo que pudiera usar como arma. En el suelo encontró una rama gruesa lo suficientemente fuerte para ser utilizada en defensa. «Toma esto», dijo, pasándole la rama a Teresa. «Vamos a tener que enfrentar a esta cosa juntos». Miguel sintió que sus piernas temblaban, pero no podía permitirse rendirse. Recordó la piedra que había encontrado antes. Con un movimiento rápido, la recogió del suelo y se la lanzó al hombre lobo. La piedra impactó de lleno en su rostro, y la bestia aulló de dolor, retrocediendo un paso. «No voy a dejar que me atrapes», gritó Miguel, corriendo de nuevo hacia el claro, buscando un lugar donde pudiera esconderse. En su mente solo había una idea: proteger a Teresa a toda costa. Mientras corría, escuchó el crujido de las ramas detrás de él. La bestia lo seguía, y Miguel sabía que debía actuar rápido. En el claro, vio una antigua cabaña, sus paredes cubiertas de hiedra y moho. Miguel se dirigió hacia ella, con la esperanza de que allí encontraría refugio. Al entrar, la oscuridad lo envolvió, y el olor a madera vieja lo asfixió. El lugar parecía abandonado, pero no tenía tiempo para examinarlo. Cerró la puerta de un golpe y se apoyó contra ella, intentando recuperar el aliento. La cabaña estaba llena de muebles cubiertos de polvo y telarañas. A medida que se adentraba más, encontró un viejo hacha colgada en la pared. «Esto puede servir», pensó, tomándola con fuerza. La esperanza brillaba en su interior, aunque la realidad de su situación era aterradora. El aullido del hombre lobo resonó en el aire, y Miguel sabía que no tenía mucho tiempo. Se asomó por la ventana y vio la silueta de la bestia acercándose lentamente.
Por favor, Teresa, quédate a salvo, murmuró para sí mismo, preparando su mente para el inminente enfrentamiento. Estaba listo para luchar, sabiendo que esta podría ser su última oportunidad. La cabaña estaba sumida en la penumbra, y Miguel podía escuchar el eco de sus propios latidos retumbando en sus oídos. El olor a humedad y moho se mezclaba con la adrenalina que corría por sus venas. Con el hacha en mano, se preparó para lo peor, su mente centrada en el inminente enfrentamiento con el hombre lobo. Sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Teresa contaba con él. La puerta crujió bajo el peso de la criatura que se aproximaba. Cada paso resonaba como un tambor en el pecho de Miguel, que se posicionó cerca de la ventana. La luna iluminaba parcialmente el interior, arrojando sombras alargadas sobre las paredes. Por un momento todo quedó en silencio, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. De repente el hombre lobo apareció en el umbral, sus ojos brillaban con un fulgor feroz. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La criatura era más grande y más imponente de lo que había imaginado, con un pelaje negro azabache y garras afiladas que reflejaban la luz de la luna. Sin embargo, Miguel no podía retroceder. «¡Sal de aquí, bestia!», gritó Miguel, levantando el hacha con determinación. El hombre lobo rugió, un sonido que retumbó en el aire y reverberó en el alma de Miguel. La bestia se lanzó hacia él, y Miguel apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un movimiento rápido, esquivó el ataque y golpeó el hacha contra el suelo, creando un estruendo que resonó en toda la cabaña. La criatura giró en su dirección, enfurecida. «¡No puedes ganarme!», pensó Miguel, sintiendo que la ira y la desesperación se entrelazaban en su corazón. Con un grito de guerra, se lanzó hacia el hombre lobo, hacha en mano. La bestia contraatacó, y Miguel sintió el aire moverse a su alrededor, mientras esquivaba las garras que rasgaron la madera a su lado. Cada golpe y cada esquiva se convirtió en una danza mortal. Miguel sabía que si quería salvarse, debía ser astuto. Con una finta, se movió hacia un lado y logró golpear la pata de la criatura con el hacha. El hombre lobo aulló de dolor, pero no se detuvo. En lugar de eso, arremetió con más ferocidad. A medida que la lucha se intensificaba, Miguel sintió que su cuerpo comenzaba a cansarse. Cada golpe que recibía le restaba fuerzas, pero no podía rendirse. Pensaba en Teresa, en la vida que ambos querían tener, lejos de este horror. «Debo sobrevivir», se repetía a sí mismo mientras luchaba. Finalmente, el hombre lobo, en un acto de rabia ciega, saltó hacia Miguel con una velocidad sorprendente. Miguel, sintiendo que su tiempo se agotaba, levantó el hacha con todas sus fuerzas y la hundió en el costado de la bestia. La criatura aulló de dolor y se detuvo en seco, sus ojos se abrieron con sorpresa y furia. Miguel se tambaleó, casi cayendo al suelo, pero mantuvo su agarre en el hacha. El hombre lobo cayó de rodillas y por un momento, todo quedó en silencio. Miguel, respirando pesadamente, observó cómo la criatura se retorcía en el suelo, la vida fluyendo lentamente de su cuerpo.